Cuando miramos esto por un telescopio, lo vemos así. Pero en las fotografías lo vemos así. Entonces, ¿los colores que vemos en las fotografías del universo son reales o son fake? Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. ¿Los colores que vemos en las fotografías astronómicas están verdaderamente ahí o son una interpretación del artista o del fotógrafo? Esta es una de las consultas que recibo más habitualmente y esta semana voy a resolverla. Muchos de nosotros vamos motivados por imágenes como estas. Imágenes como las que hemos visto en libros, en revistas, en documentales. Y cuando se nos presenta la oportunidad de mirar estos mismos objetos a través de un telescopio, nos llevamos una tremenda decepción al descubrir que lo único que llegamos a observar con nuestros propios ojos es un pequeño borroncito carente de todo color. ¿Por qué no vemos esa explosión de colores que vemos en las fotografías? ¿Será que realmente no están ahí? Pues sí, efectivamente sí que están ahí, y la forma más sencilla de comprobarlo es dirigir una cámara fotográfica hacia el cielo. Podremos comprobar cómo si aplicamos un tiempo de exposición suficientemente largo a las nebulosas más brillantes, empiezan a mostrarse en nuestras imágenes algunos de estos colores sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada más. Y estos mismos colores aparecen en todas las cámaras de la misma manera. Incluso ya aparecían en las antiguas cámaras de película. Así que sí, los colores del universo son reales y podemos capturarlos con una cámara fotográfica. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos verlos? Para esto hay que entender de forma básica cómo funciona el ojo humano. Los humanos somos seres de costumbres diurnas y nuestro cuerpo y por supuesto nuestro sentido de la vista están adaptados a ello. Como seres diurnos nuestros ojos pueden ver muy bien a la luz del día, pero se vuelven tremendamente torpes durante la noche y en condiciones de poca luz. De hecho, nuestros ojos no son capaces de detectar colores en condiciones de muy poca luz. Tú mismo puedes hacer la prueba. Intenta durante la noche y sin ningún tipo de luz encendida visualizar aquellos objetos que te rodean. Si prestas atención te darás cuenta de que todo el mundo a tu alrededor se ha vuelto en blanco y negro. Y este es el motivo de que a través de un telescopio no podamos llegar a visualizar colores con nuestros ojos. Una cámara fotográfica no tiene una mayor capacidad que el ojo humano para ver en situaciones de poca luz. De hecho sería el contrario, no existe ninguna cámara en el mercado que llegue a igualar la capacidad del ojo humano. Pero las cámaras fotográficas sí que pueden hacer una cosa que el ojo humano no puede hacer, y es acumular luz, aplicar tiempos de exposición prolongados. El ojo humano es capaz de ver el mundo que le rodea a una tasa de captura de aproximadamente 30 fotogramas por segundo. En cambio, una cámara fotográfica es capaz de exponer un solo fotograma durante varios minutos. Y esto le permite a la cámara fotográfica ir acumulando durante todo ese tiempo la luz que le llega del universo. El resultado es la posibilidad de mostrar gran cantidad de detalles, estructuras y colores que realmente están presentes en el universo, pero que resultan totalmente invisibles para nosotros. Además, como seres diurnos, nuestros ojos se han adaptado al espectro de luz emitido por el Sol, lo que comúnmente se llama el espectro visible, RGB, y que se corresponde con esta pequeña franjita dentro de todo el espectro electromagnético. En definitiva, nuestros ojos se han adaptado por pura naturaleza a la luz más común que hay en nuestro planeta, la luz solar. Y aún así, tenemos que darnos por satisfechos porque muchos animales en la naturaleza únicamente son capaces de ver un solo color o como mucho dos. Nosotros visualizamos 3 canales de color, R, G y B. Aunque también es cierto que hay otros animales en la naturaleza con una vista mucho más avanzada a la nuestra, como las aves rapaces. Estas aves son capaces de ver también el infrarrojo. En definitiva, nos estamos perdiendo una gran cantidad de detalles y de luz en la parte infrarroja y en la parte ultravioleta del espectro electromagnético que resulta totalmente invisible a nuestros ojos, pero que verdaderamente está ahí. Pero una vez más, son las cámaras fotográficas las que son capaces de detectar, al menos en parte, lo que se encuentra en esas regiones del espectro electromagnético, especialmente en la parte del infrarrojo, donde el universo emite muchísima luz.
No en vano, muchos de los telescopios espaciales más recientes que se han lanzado al espacio capturan imágenes únicamente en esta parte del espectro de luz. Bien, esto en relación a por qué nosotros con nuestros propios ojos no podemos visualizar los colores del espacio. Pero uno de los argumentos más esgrimidos para convencer de que las imágenes astronómicas son un fake es que se trata de imágenes editadas por ordenador. Y por supuesto, la astrofotografía tal y como la conocemos a día de hoy sería totalmente imposible de llevar a cabo si no fuese por los procesos que aplicamos a las imágenes en el ordenador después de capturarlas. Pero también sabemos que las fotografías de moda que vemos en la televisión o en las revistas están procesadas por ordenador y nadie pone en duda ni deja de reconocer al modelo que aparece en ellas, ¿verdad? En astrofotografía fotografiamos objetos muy débiles y que se encuentran muy lejos. En algunos casos incluso estamos capturando luz que lleva varios millones de años viajando por el espacio. Estos objetos no muestran una gran cantidad de detalles en el momento que los fotografiamos. Necesitamos aplicar algunas técnicas que nos van a permitir incrementar la señal y poder llegar a observar esos detalles. Así que lo primero que tenemos que hacer es capturar secuencias de fotografías, un montón de fotografías, todas exactamente iguales del mismo objeto. Todas estas fotografías después podemos apilarlas y de esta manera conseguir aumentar la señal del objeto y que los detalles se vuelvan mucho más nítidos. Es decir, si en una fotografía de un objeto astronómico de unos pocos minutos de exposición lo vemos de esta manera, cuando apilamos varias decenas de fotografías con el mismo tiempo de exposición, pasamos a ver esto. Cuando fotografiamos objetos muy brillantes, es posible que únicamente realizando el apilado de las imágenes ya podamos empezar a intuir algunos de los colores que tienen estas nebulosas. Incluso, como te he dicho al principio de este vídeo, hay objetos tan brillantes como la Gran Nebulosa de Orión, que es la nebulosa más brillante del cielo nocturno, que ya nos muestra algunos de sus colores únicamente con una exposición que podemos hacer con nuestra cámara fotográfica directamente sobre un trípode. Y una vez apiladas las imágenes, el resto del procesado solo irá destinado a terminar de pulir la imagen y eliminar posibles defectos, como presencia de contaminación lumínica, aberraciones cromáticas o falta de nitidez, y a embellecer la imagen final. Básicamente, realzar todas las estructuras que hay presentes en la imagen y hacer más visibles sus colores. Así que, ¿son reales los colores que aparecen en las astrofotografías que vemos por internet o son un fake? Es cierto que cada astrofotógrafo va a aportar su toque personal. A algunos les gustan los colores más saturados y a otros les gustan menos saturados. Pero nadie va a pintar ningún color sobre la imagen que no se encuentre previamente ahí. Simplemente aplicamos las técnicas de procesado correspondientes que nos permitan hacer esos colores más visibles. Y si no lo crees, te animo a colocar tu cámara fotográfica sobre un trípode y dirigirla hacia la nebulosa de Orión. Con una exposición de solamente unos pocos segundos, podrás comprobar cómo en tu fotografía aparecen colores que a tu vista son totalmente invisibles. ¿Y tú? ¿Estabas seguro de que los colores que aparecían en las astrofotografías eran reales? ¿O eras de los que pensaban que se trataba de una obra artística del fotógrafo? Como siempre, tienes la sección de los comentarios para contármelo. Y hasta aquí llega una semana más el vídeo de Natural Portraits. Te recuerdo que somos apasionados por la fotografía natural en su sentido más amplio. Si tú también te sientes identificado y aún no estás suscrito, hazlo ya mismo. No olvides activar la campanita. Nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. ¡Adiós!